la amenaza a Flor Peña. Está en línea Florencia Peña. Esto de haber recibido amenazas de muerte y demás. ¿Qué quieres decir al respecto? Que a mí lo que más me llama la atención es esta cosa del poco respeto por la opinión del otro, ¿no? Esta cosa de no poder decir uno lo que piensa. Yo no estoy llevando adelante el país, que no hay que tener miedo de que yo diga lo que pienso, porque eso que no va a modificar el rumbo de la Argentina, simplemente una opinión. Que eso genere tanta cosa, ¿no? Que da la casualidad que esta gente que estuvo haciendo esta campaña en contra mía en internet, muy agresivamente, pero muy agresivamente, hasta el punto que me han aconsejado hacer la denuncia judicial, es la misma gente que está detrás de la campaña de una familia con una mamá y un papá, que no estaría mal que ellos hubieran estado en desacuerdo con el matrimonio igualitario, sino hubiera sido por el tono elevado con el que ellos intentaron imponer sus ideas. Llegado a eso una tapa de noticias hablando de los negociados de los actores que opinamos a favor de las políticas del gobierno. Me parece un poco excesivo. Tanto Gastón Paul como Andrea, como yo y como tantos otros que se expresan, ¿merecemos el respeto por nuestra opinión? A mí nadie ni me paga, ni me pide, ni me usa. Yo hago esto porque quiero. Entiendo que esto es parte de la Argentina de hoy. Yo estoy invisibilizada en los medios, no es una ilusión óptica mía. Hay medios que no me nombran. Hay gente acá en la Argentina que cree que yo no tengo trabajo. No sabe que estoy en el teatro, no sabe que estoy en Uruguay, no sabe que estoy poniéndome una productora y produciendo. Yo voy a trabajar para Canal 7, entonces eso ya despertó sospechas. ¿Qué sospecha puedo despertar? O sea, de que yo voy a hacer negocios a Canal 7. Yo soy una actriz que va a generar una ficción en un canal. ¿Cuál es el problema de que yo me exprese? ¿Por qué esta cosa? Yo escucho mucho, mirá Florencia Peña, cómo se metió en esto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué yo no puedo ser una persona que en este momento quiero ser parte activa de la Argentina de hoy? Que es una Argentina para mí muy interesante. Es una Argentina que por lo menos ha planteado el debate en todos los hogares, que ha planteado que la política vuelva a debatirse, estemos o no de acuerdo, estemos o no de acuerdo con las políticas actuales, déjenos expresarnos, digo, no sé por qué tienen tanto miedo que nos expresemos. Muy interesante, por supuesto que le mandamos un cariño a Florencia a partir de esta situación que ha vivido, pero me estaba pensando que esto es realmente la restricción a la libertad de expresión se da en estos casos, digamos, donde una persona encuentra dificultades para expresar y aun cuando puede expresarlo, recibe como contestación este tipo de amenazas. Y por un lado uno está observando cómo editamos nosotros siempre o continuamente a Víctor Hugo Morales, con merecimiento, por supuesto, que es una ventana de libertad su programa. En el contexto de la hegemonía mediática, tenemos que recurrir evidentemente a uno de los grandes periodistas y comunicadores, porque en su programa es donde aparecen estos halos de libertad que faltan en el otro. Y yo estaba pensando, cuando yo vi en el kiosco, yo escribí sobre esto y estoy muy, digamos, sacudido y excitado respecto de esto. Hablé sobre el canallismo, el origen de la palabra canalla. Vos sabés que la palabra canalla, yendo al origen, que uno le gusta buscar eso, significa muchedumbre de perros. Es injusto para los perros, porque hoy basta un solo tipo para ser un canalla, o para ser un canallita, o como decía Roberto Ar, un turrito. Y yo pienso que Fontevecchia resume todo esto que yo estoy diciendo. Lo dije demasiado elevadamente, porque a lo mejor no se merece esta disquisición lingüística. Pero esa tapa indigna donde coloca la farándula acá en medio de los negocios, tal cual lo reclamaba para sí Florencia Peña, es una reincidencia de otras tapas donde ponía en duda a las abuelas de Plaza de Mayo, a las madres de Plaza de Mayo y a otro tipo de actores o de cantantes como León Gieco o creo que fue Teresa Parodi en un momento. Todo, Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre con este personaje que por supuesto tiene toda la libertad de hacer lo que hace? Y yo tengo toda la libertad para decir que la muchedumbre de perros que significaban canalla hace a lo mejor 500 años, hoy bastan para nombrar a una sola persona. Dos cosas. Una, recordar que en el país de la libertad, a las clínicas abortistas en Estados Unidos, cada tanto se ligan un bombazo de agrupaciones parecidas a estas, pero y muchas veces han asesinado a médicos que hacen abortos. Sí. Y eso sucede, y sucede desde hace muchos años.
Esto nada más para hablar bien de nuestro país, que de última, digamos, es un país pacífico y y estas cosas no ocurren. Ahora, por el caso de que somos pagados y los mercenarios, que de eso habla el perrito que vos decís, no quiero agregar a todo este tema de perritos. Los perritos, sobre el tema de los mercenarios, digo, yo no puedo hablar por ustedes, pero si yo fuera mercenario, por un cuarto de sueldo de Bonelli, estaría en TN escribiendo canciones en contra de Kirchner. Y no lo hago, sería tan fácil para ellos. No está mala la idea, ¿viste? Pero no soy un mercenario. Ya lo sé, Barragán, ya lo sé. A ver, Chino. No, para ser justo con los perros, digamos que puede ser un chacal, más allá de, ¿no? Porque yo tengo un perrito, Bubucelo, no se merece. Bubucelo se llama. Tu perro. Bubucelo. Está ¿Por qué le chorro. rompe la bola ladrando? Dijo algo Florencia Peña muy inteligente, que es lo que más le molesta a los poderosos, ¿no? Este gobierno, este proceso, también es justo decir que Néstor Kirchner en el 2003 pudo hacer lo que hizo, más allá de la magra cantidad de votos, porque hubo todo un proceso de resistencia en los 90, de Moyano, por ejemplo, el MTA, las organizaciones sociales, lo que se denomina piqueteros, lo que fue el 2001, el puente Pueyrredón, y donde hubo lucha se puede avanzar. Entonces, hoy el pueblo puede avanzar y recupera la política. Florencia Peña dijo, hoy se puede volver a hablar de política. Y eso le molesta. Le molesta a tal punto que yo algunas cuestiones que se charlan en 678 por estar fuera de mi casa las sigo por Twitter. O pasa cuando estaba Florencia Peña también, seguí por Twitter todo el debate del domingo. Y el otro día la escuché cuando estaba con Víctor Hugo. Y sirven La Nación dice, ¿pero hay al final amenazas concretas o son puteadas de algún energúmeno? Y yo decía, ¿cuál es la diferencia? Recordando lo que vos decís, que un energúmeno te puede romper algo en la cabeza, digamos, ojalá no ocurra. Pero con qué liviandad La Nación, o los periodistas de La Nación que hablan de la democracia, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Si es un energúmeno no hay problema. Si alguien llega a decirle algo a Morales Solá de un auto, te imaginás, hay una campaña que las patotas K lo quieren secuestrar o cosas por el estilo. Lo concreto es que cuando se recupera la política, estas contradicciones se agudizan, bienvenidas sean en el marco de que haya respeto, libertad, que podamos decir estas cosas, pero sin caer en ninguna situación de violencia o cosa parecida, ¿no? Sandra. Sí, yo quería tomarlo por el otro lado, porque vos sabés que entre las cosas que le están haciendo a Florencia es presionar a la marca de pañales que la tiene contratada con toda su familia, porque ella se manifestó a favor de la despenalización del aborto, a favor del matrimonio igualitario, y en los correos que yo también recibo pidiendo que le suspendan ese contrato a Florencia, dicen que no es una buena representante de la maternidad. Por eso a mí me parece interesante reivindicar otras maternidades, que no son las maternidades de derecha. La maternidad no es de derecha, ni de izquierda, ni conservadora, ni liberal. La maternidad es la maternidad. Y todas somos madres, las que estamos de acuerdo y en desacuerdo. Sí, tal vez el día que crezcamos va a ser, porque ya en novelas, en ficción, en un montón de lugares vimos parejas homosexuales. El día que tal vez llegue un comercial, una pareja gay comiendo un yogur, tal vez ese día habremos crecido en serio. Y se vendan muchos yogures. Exactamente. A ver, Juan. La propaganda de yogur. No, el hecho de que los temas estén planteados, que se vuelva a la política, como decía el Chino, ¿no? Eso. ¿Cuáles son los ejes? No la agenda en el sentido, sino los temas reales, no la agenda en el sentido de Grondona, sino los temas reales que se discutan, que estemos hablando de esto. Y ni hablar del tema del aborto, cosas que son temas que es bárbaro que estén instalados en la sociedad. Más allá que pasan que es inevitable que pasen estas cosas. Los intolerantes van a aparecer siempre. Hay que convivir con eso también. ¿No es cierto? Pero no, está muy bien. Y lo de Florencia está perfecto. ¿Sí? Perdón, uno tiene que pensar, agregando nada más que esto, uno tiene que pensar que todo lo que ocurra en el futuro lo vamos a hacer con la gente que vivimos acá. Con los 40 millones. Así los que nos gusten con los que no nos gusten. Muy cortito que no. Muy cortito, creo que hay un agregado con Florencia Peña que hay un agregado hay un sobrefascismo, que el problema de Florencia Peña es que es joven, es linda y es actriz de comedia, con lo cual le quita, para esta gente, le quita totalmente más derecho a hablar sobre política. Señores, vamos a ver